el canal de la Tribuna, les presentamos el análisis, las entrevistas, los invitados y las noticias que fueron portada durante la semana en su foro dominical, Contraportada, con todos los temas de país que generan polémica y debate junto a los protagonistas. Contraportada, con el destacado periodista Eric Mejía. Comienza ahora. Hoy, 25 de enero del año 2026, es un día histórico para la democracia de nuestro país. Se ha instalado ya un nuevo periodo de gobierno que inicia con la instalación formal del nuevo Congreso Nacional de la República, su junta directiva en propiedad, más la instalación de la primera legislatura. Hoy también, domingo 25 de enero, han asumido los 298 alcaldes municipales con sus corporaciones municipales. El próximo martes, ya Nasri Juan Asfurazabla asumirá las riendas de la nación como presidente de la República en este nuevo contexto que enfrenta el país. Observamos imágenes de lo que ha ocurrido en la alcaldía de la capital cuando Juan Diego Zelaya ya ha sido juramentado como alcalde de los capitalinos del Distrito Central, en un lugar inédito para tomar posesión. En el Museo de la Identidad, Juan Diego juró gobernar en buena lid la alcaldía de la capital. Y desde horas muy tempranas, el joven abogado José Tomás Zambrano ya ha instalado la primera legislatura del Congreso Nacional. A propósito, esta es la primera sesión que se realiza en el Congreso Nacional de la República. Maratónica, de hecho, ya se han introducido algunos proyectos de ley bastantes, diríamos nosotros, relevantes, como ser la popular dentro del contexto de los hondureños, venta del avión presidencial libre, habrá que recordar, dijo que lo iba a hacer, no se hizo, y también ya se ha introducido el proyecto de ley del empleo parcial, así lo han denominado, en una iniciativa que es acompañada por liberales y nacionalistas. Me acompañan dos reconocidos dirigentes, uno del Partido Liberal y otro del Partido Nacional de Honduras. A propósito, Enrique Ortiz Sequeira es dirigente del Partido Liberal, acaba de terminar sus funciones como embajador de Honduras ante la FAO en este gobierno que deja la presidenta Xiomara Castro. Termina el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, hay ya en pocas horas un nuevo liderazgo en el Poder Ejecutivo. Esta transición de Libre al Partido Nacional, ¿cómo calificarla, cómo evaluarla en este nuevo contexto que enfrenta el país? Buenas noches, abogado Ortiz. Buenas noches, Eric. Mire, bueno, primero desearles un feliz año nuevo a todos. Hoy vamos a tener la oportunidad para tener las diferentes ópticas en lo que ha sucedido en este proceso electoral, que a mi juicio ha sido un proceso electoral sui generis, único, y que si nos pregunta a los que conocemos un poco de lo que significa el manejo electoral, yo diría que el proceso careció de los estándares internacionales que se requieren para que haya un verdadero reconocimiento y una verdadera transición democrática. Hoy tenemos a alguien que es un nuevo presidente, que tiene la legalidad o la va a tener muy pronto, pero que si hacemos una consulta general creo que le va a faltar un poquito la legitimidad. La legitimidad, ¿por qué? Porque el día de hoy yo percibo que la mayoría de la gente cree que el proceso electoral no refleja la realidad de lo que reflejaron las urnas. Muchos, sobre todo los liberales y los que son independientes,
considera que quien ganó el proceso electoral no fue el que va a ocupar el suelo presidencial. Hoy usted estaba dando algunas cosas interesantes. Dice, hoy asumen las 298 municipalidades. Pero ahí hay un cuestionamiento muy fuerte en la municipalidad de Talanga, que parece ser que los dos están celebrando las tomas de posesión, uno en cada uno, y otro en el Distrito Central, que está trincherado el gordito en un lado y Juan Diego está recibiendo. Eso no debería darse en un proceso normal de legalidad electoral, porque el órgano tiene que dar su veredicto y el veredicto debe ser acatado. Vimos una conformación de un Congreso Nacional de la República, que a mi juicio va a ser, digamos, el punto central de toda esta temática y que veremos cómo se va a ir desenvolviendo, porque ahí se ha visto ya la primera gran decisión política, que es la componenda al margen del candidato del Partido Liberal de algunos diputados liberales con el Partido Nacional de Honduras. Entonces, a medida vayamos desarrollando el programa, vamos a irnos dando cuenta de que el Partido Nacional tiene un enorme reto y es ver cómo, y creo que lo está haciendo de una forma muy inteligente, puede de alguna manera calmar las aguas, porque nadie se imaginaba que el Partido Nacional podía tener la oportunidad de ganar el proceso electoral. Sin embargo, condiciones geopolíticas externas de alguna manera influyeron para que este proceso terminara de la forma como va a terminar. Entonces, el gobierno no va a ser un gobierno que va a tener, digamos, mayor libertad de acción, porque va a depender, obviamente, de la nación del norte, que fue el que le dio la bendición para poder ocupar el solio presidencial. No va a haber mucha soberanía nacional en ese aspecto y vamos a ir viendo cómo todo va a estar atado a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero lo veremos a lo largo del programa. Muy bien, le damos la bienvenida al abogado Leonel Núñez, dirigente del Partido Nacional, dice Enrique Ortiz Sequeira, dirigente del Partido Liberal y quien acaba de terminar su participación como embajador ante la FAO, que el gobierno que está para asumir va a carecer de legitimidad. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, abogado Ortiz. Mire, cada proceso electoral es único. Hace 4 años decíamos que era único también. Hace 8 años también fue único. Hace 12 años también fue único. Y cada proceso es único. Cada 4 años estamos defendiendo la democracia, defendiendo el Estado de Derecho. Siempre el mismo cuento desde que tengo yo razón. Que conste, eso después del 2009. Hay que dejarlo claro. Antes también había ciertos, pero no tan marcados como ahora. Ahora, decir de que no existe un reconocimiento de este gobierno no es hablar con la verdad. ¿Por qué? La OEA manifestó en su informe que fue un proceso transparente, participativo. La ONU manifestó que fue un proceso en donde no existió fraude y reconocen el triunfo del candidato del Partido Nacional. La OEA, la ONU. A tal extremo que aquellos países afines al actual gobierno, porque todavía está este gobierno, reconocieron y felicitaron al candidato electo, Juan Narriafura Sabla, del Partido Nacional, como presidente. Por lo tanto, ahí se descarta totalmente de que no exista un reconocimiento de parte de la comunidad internacional, en este caso, diciendo efectivamente el proceso fue limpio, fue transparente, ganó el Partido Nacional, ganó Juan Narriafura la presidencia. Lo otro, lo decía el abogado Ortiz, que tiene mucha experiencia en materia electoral, eso no se va a negar, y él sabe como abogado perfectamente bien que el único ente, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, que dice quien gana, quien no ganó, se llama
Consejo Nacional Electoral. No es el Congreso, no es el Ejecutivo, no es el Judicial, a menos de que existe un amparo, pero el amparo no va a decir, ganó fulano, no va a decir, mire, se ampara en esto, hay que revisar esto de esta manera, no va a decir quién ganó. O sea, la Corte no puede decir quién gana una elección, eso hay que dejarlo claro. Entonces, ¿qué pasa? Y el mismo artículo establece que ningún poder está sobre el Consejo Nacional Electoral, no está ninguno sobre. O sea, el Consejo no está subordinado. ¿Qué pasó? Hay una declaratoria de elecciones firmada por los consejeros, porque hay que recordar, no solamente los propietarios son consejeros, también los suplentes. Les guste o no les guste, los suplentes también son consejeros del Consejo Nacional Electoral. Y como hubo un consejero que pretendió prácticamente torpedear el proceso, ausentarse de las sesiones, manifestando, acusando a las otras consejeras, pretendiendo utilizar el MP como una herramienta de lucha política y no de lucha jurídica, entonces un consejero suplente tomó la posición del consejero propietario y firmó la declaratoria, como firmó también las certificaciones que acreditan a cada uno en los cargos. Y esa misma Consejo Nacional Electoral, esa misma declaratoria estableció, para poder ir aterrizando en todo lo que manifestó el abogado Ortiz, manifestó que Juan Diego es el alcalde del distrito. Por 800 votos, por 500, por 1, pero la declaratoria dice que Juan Diego es el alcalde. Y ahí no hay para dónde. Ahora, si el alcalde, no, ya no, porque ya a partir de hoy Juan Diego es el alcalde. El alcalde saliente, que hoy es regidor, él debe de aceptar los resultados. Y mira, licenciado, qué lamentable va, que este partido de gobierno no ha sido agradecido con el pueblo hondureño. No ha sido agradecido, ¿en qué sentido? Cuando Libertad y Refundación ganó hace 4 años la alianza, nuestro candidato, hoy presidente, o va a ser juramentado presidente, fue y felicitó al actual presidente Xiomara Castro y le dijo, la felicito, usted ganó. Igualmente, Tito Afura, en un acto en el Parque Central, entregó el bastón de mando a quien había ganado la alcaldía, en este caso Juan Diego Aldana. ¿Por qué el Partido de Libertad y Refundación es mal agradecido con la sociedad? ¿Por qué son malos perdedores? ¿Por qué quieren torpedear el sistema democrático del país? Mire, no ganaron. Van a tener chance dentro de 4 años de volver a competir, pero no estén torpedeando el sistema democrático, porque ese torpedeo que hicieron les pasó factura. Mire, hoy hubo una juramentación de Juan Diego, tenía quórum. Había la mitad más 1 de los regidores y alcaldes que vinieron y se prestaron un juramento ante 2 jueces que lo permite la normativa. Ahí estaba el quórum. Y se respetó la declaratoria de elecciones. Lo que está haciendo Aldana, yo sería bueno que el abogado le aconseje, porque yo sé que es amigo de él, está cometiendo un delito. Si hoy no sale del recinto de la alcaldía, está usurpando funciones. Y hay que ser claro, yo aquí no vengo a tapar nada. El fiscal se va también. El fiscal se va. O sea, entiendan que el Congreso Nacional actual, en su gran mayoría, va a revisar la conducta del fiscal general, y si la conducta no reúne los requisitos de idoneidad establecidos en la Constitución, lo pueden sustituir, porque existe la mayoría calificada. Ok, muy bien. Voy con esto último con el abogado Enrique Ortiz Sequeira. No solamente el martes asumirá Nasir Juan Afura, no solamente hoy asumió Juan Diego Zelaya, la alcaldía de la capital, corregimos ahí, sino que también el Congreso Nacional, que está liderando ya el joven abogado José Tomás Zambrano, podría, o dice el abogado Leonel Núñez, que estaría dentro de la agenda la revisión del accionar del actual fiscal general de la República. Mire, lo bonito de estos foros es que usted va a poder, o el telespectador va a poder ver las diferentes ópticas de quienes estamos metidos en la vida pública del país. No hay duda de que el abogado Núñez tiene una óptica eminentemente triunfalista, que definitivamente tiene el derecho a hacerlo porque conquistaron el poder, y los partidos para eso son, para conquistar el poder.
pero que debemos, en la medida de lo posible, ubicarlo en el contexto de las realidades para no volver a generar los problemas que se han generado cotidianamente en los procesos electorales y que hoy el Congreso está tomando como resolución hacer una revisión de todo lo que es el proceso electoral porque está desfasado. Es decir, no es ejemplo de democracia nuestro proceso. Y vamos a partir de algunas cifras. 55% de la gente no votó. Es decir, no tuvo interés de ir al proceso electoral. De esos 55%, 20% lo sacó el Partido Nacional y 20%, casi igual, fueron diferencias de 17,000 votos que todavía están siendo cuestionados, y por eso yo hablaba, no de que no hay reconocimiento, claro que hay reconocimiento, claro que hay legalidad, pero no hay legitimidad. Imagínense que del 45%, el 20% de ese 45%, casi andamos hablando de ¿qué? 18% del electorado escogió al presidente de la República. Ahí tenemos una deficiencia muy grande. El abogado decía, en el caso muy particular de la alcaldía municipal y de la presidencia de la República, es primera vez, y se lo digo yo he estado en todos los procesos electorales, primera vez que usted escoge un presidente sin contar todas las actas. No, no es primera vez. Ese ya le faltaron 1.800 actas. La segunda vez, que es por eso que nos tienen esta crisis. Y hoy lo único que está pidiendo el gordito no castellano, sino que Aldana, es que le cuenten 435 urnas. ¿Cómo va a escoger usted un alcalde sin que le cuente? Él no está diciendo, escójanme a mí. Le está ahora bien, Enrique Ortiz Sequeira, desde su condición de ex magistrado del órgano electoral, a estas alturas, como decimos en el pueblo, del partido, ¿sí? ¿Es procedente lo de Jorge Aldana? Es que, porque no. Ya hay un alcalde. No, ahora ya hay un hecho consumado. Ajá. Es como cuando fue Juan Orlando, a través de la reelección ilegal, hay hechos de facto. Hoy, de facto, Juan Diego es el alcalde. Eso no lo discute. Estuvo el Estado Mayor Conjunto, estuvo el presidente del Congreso. Entonces, el pataleo del gordito va a ser complicado porque tiene toda la institucionalidad en este momento en contra. Pero eso no quiere decir que uno es deficiencia. Y le voy a poner otra. Explíqueme usted, abogado, cómo, y voy a hablar de mi partido, Jorge Calix, que no llenó los requisitos de lo que dice la Constitución para ser diputado, ni participó, ni nadie votó por él, le dieron una credencial que dice que el 30 de diciembre fue electo diputado, y la resolución del Consejo Nacional es del 19 de enero. Se violentan todos los procesos y entonces la gente se molesta. Ok, quedémonos ahí porque vamos con este caso del abogado Jorge Calix, quien de paso hoy está ya liderando la jefatura de bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional. Pero antes de todo también quiero terminar algo. ¿Sí? Hoy, en la primera legislatura que se inauguró, llegó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia a dar su informe. Primera vez en la historia que el Ejecutivo no llega a dar su informe. Eso hay que tenerlo claro también. O sea, que decirle, el Ejecutivo sale peor que la del pato. O sea, que por lo menos hubiesen tenido el respeto al gobierno, el respeto a la población hondureña, de ir a esos informes que hicieron una comisión para entregar papeles. Oiga bien, una comisión de transición para decir, aquí está el informe, mire, esto fue lo que nosotros tenemos. O sea, por eso es que ninguna comisión nacionalista se abocó a presidencial y a tener papeles que les vaya a dar el Congreso. Pero ni siquiera eso hicieron. Es una falta de respeto. Y en el asunto de Jorge Calix, ese es asunto del Partido Liberal. O sea, quien firma es el presidente del Consejo Nacional Ejecutivo y quien resuelve es el Consejo Nacional Electoral si reúne los requisitos o no. Si alguien no está de acuerdo, que haga las acciones legales pertinentes, pero no las que hizo Aldana. Porque mire, el problema de Aldana fue que el periodo para poder impugnar o para poder solicitar no lo hizo. ¿Qué pidió el escrito de Aldana? Pidió el recuento de las urnas. Eso fue lo que pidió. Pero pidió que se admitiera la impugnación para el recuento de urnas. Y eso se declaró inadmisible.
presenta un amparo, ¿para qué? Para que el Consejo admita el escrito, no para que resuelva, para que lo admita. Y después que se admite, el Consejo va a ver si lo resuelve. O sea, desde ahí, el proceso electoral que llevó a cabo Aldana no lo llevó realmente como debía presentarlo. A diferencia del Partido Nacional, que cuando presentó sus impugnaciones, rescató 2 alcaldías que había perdido en la primera. La de Talanga es una, y otra es una de Santa Bárbara. San Luis. De San Luis. Entonces, pero el partido tenía abogados, o tiene abogados, con la capacidad y de expertise para poder presentar un reclamo a manera electoral. ¿Qué culpa tenemos nosotros que Libertad de Fundación no haya contratado los servicios del abogado Quique, que tiene experiencia y hubiese hecho un mejor trabajo? Ahora bien, ¿qué tanto pesa hoy la judicialización de la política? Yo recuerdo que hace un par de años que cruzaba mi maestría en Ciencias Políticas en Costa Rica hace 14 años, leía muchos artículos sobre el tema de la judicialización de la política. Hoy las cosas han cambiado. Mire, la política es como es y no como uno quiere que sea. Son hechos fácticos, son realidades. Me agradan siempre esas frases célebres que usted siempre lanza en el tapete de la opinión pública. ¿Quién es? Esa palabra es la que quiere meter el partido que baja del gobierno. La palabra fáctico. Desde que la dijo la presentación Mara, el gobierno fáctico, entonces todos los que son libres, incluyendo el abogado Quique, todos están manejando este concepto de fáctico porque le quieren meter a la población en la cabeza que es fáctico, pero no es cierto. Vamos a ver. Porque se contradicen ellos mismos. Con tipo narrada, pues hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. En una democracia, los perdedores aceptan el resultado. Pero aquí en Honduras no. Por eso, entonces quiere decir que hay un sector, por lo menos 750,000 votos de libre, que no aceptan lo que usted dice, ni lo que dice el CNE, porque creen que hubo una manipulación. Esas son realidades. Y si hoy le preguntamos, mi querido abogado, a la mayoría del pueblo hondureño, quien puso este gobierno se llama Donald Trump. La gente en la calle dice, ¿para qué vamos a ir a elecciones si el gobierno nos lo ponen desde la geopolítica? Hablando desde la geopolítica, y por eso es que las cosas se van a complicar. Usted van a mejorar. Bueno, puede hacer. Ojalá que mejoren para Honduras. Usted me hacía una pregunta. Hoy el panorama cambia. Ya oyó al abogado Núñez. Se va el fiscal. Ya esa es una determinación del juego político producto de las componendas. Se va porque hay 86 votos en el Congreso donde van a estar aliados liberales y cachurecos para descabezar al fiscal que puso el Partido Libertad y Refundación según su criterio. Y hoy le puedo decir otras cosas. Se va a ir Marlon Ochoa, precisamente por esa misma condición política que se da. Y si se descuida usted, ve no peligre la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Ganó puntos hoy. Hoy se lo estoy diciendo porque las condiciones están cambiando, las fuerzas políticas cambiaron. La política es un gallinero. Los que hoy están abajo subieron y van a hacer de aquello a los que están abajo. Entonces, ¿cuál es la estrategia política que se va a dar el día de hoy como consecuencia de este proceso electoral? Van a aniquilar a Libertad y Refundación, van a tratar de aniquilar a Libertad y Refundación. Cierto sector del Partido Liberal de Honduras con el Partido Nacional. Y esa es una realidad. Y así va a ser la tónica, porque dentro de nuestro partido ya hay gente que se considera que volvió al juego del cachurequismo, cuando Juan Orlando, que le vendió nuevamente los votos y que ni siquiera tuvieron el respeto hacia el candidato que llegó al partido por primera vez. Salvador Narvala tiene un mérito y yo nunca estuve con él. Ni votó por él. Ni voté por él. Tuvo un mérito. Llegó al partido por encima del partido. Sacó mayor cantidad de votos que en la historia hubo tenido el Partido Liberal de Honduras. Y hoy, ya que le sirvió de vagón para pasarlos al otro día, se los sacuden. ¿Por qué? Porque los sectores
sectores de poder y los que siempre manipulan los partidos políticos ya están en arreglos. Óigame, yo no concibo, sinceramente, abogado, y con todo el cariño y con todo el respeto, yo no concibo cómo se desaprovechó la coyuntura política de que el Partido Liberal pudiera ejercer la presidencia del Congreso. Si estamos hablando de democracia, si estamos hablando de pesos y contrapesos, ¿por qué tenía el Partido Liberal que irle a dar los votos al Partido Nacional de Honduras? ¿Por qué no se mantuvo con su planilla el Partido Nacional con la de ella y vamos a votación? Ok, nos quedamos ahí porque también nos conectamos con el Congreso Nacional. Sobre esto último. No, mire, él tiene todo el derecho porque cuando se pierde se buscan culpables, ¿va? Cuando se gana, pues todo el mundo hizo su trabajo. Mire, le echan la culpa a Donald Trump libre, le echan la culpa a Narrala porque no supo defender su Pero posición. usted como nacionalista deberá admitir, abogado Leodel Núñez, que esos dos mensajes de Donald Trump incidieron en la psiquis. Usted es politólogo. Si el mensaje ayudó a ganar, bien recibido. No hay ningún problema. O sea, yo no miro cuál es el problema. Así como Chávez en aquel momento, Nicolás Maduro apoyaron a Libre y mandaban mensajes pidiendo a la gente que votara por Libre. Bueno, no solamente Donald Trump, también Javier Milei pidió el voto para Tito. Y muchos otros líderes. No, pero lo de Milei no tiene ninguna incidencia. Pero yo lo menciono porque estamos hablando de geopolítica. Trump dijo que no reconocería a nadie, óigame, que no reconocería a nadie que no fuera Tito Asfura. Qué bueno que nos ayudó a ganar. Qué bueno. O sea, qué bueno. ¿Por qué pero eso le hace bien a la democracia, abogado? Claro que sí, le hace bien. ¿Usted cree? Claro, porque nos enseña. ¿Sabe cómo nos es? enseña? ¿Sabe cómo es? ¿Sabe qué nos enseña? Así como Libre fue financiado por el dinero de Venezuela en su campaña, ¿cuál es el problema que un presidente que no mandó dinero, sino que lo que mandó fue un mensaje, haya contribuido? O sea, yo no veo ningún problema. El problema lo tienen los que perdieron. Los que ganamos no tenemos ningún problema. Gracias a Donald Trump por su mensaje. ¿Qué podemos decir? Y gracias a Libre por participar. Pero el problema es que no ganaron. No, si ganamos. No, el problema es que no ganaron. El problema es que les dieron el gane, que es diferente. Cuando se gana. Usted dijo algo al principio. ¿Por qué cree? Usted dijo algo al principio. Al principio lo dijo. El fin de todo partido es ganar. Sí. Pero no ganaron. No, ganamos. No, ganamos. No, se robaron el proceso. Mira, ahí está. Mira, ahí está sangrando la herida. Ahí está sangrando la herida. El Consejo Nacional Electoral. Está sangrando la herida. El Consejo Nacional Electoral, sin llenar todos los requisitos que la ley establece, abogado, declaró un ganador. La verdad. Mire, la verdad es que el Partido ¿por qué Nacional está ganó? Brincando el gordito? Porque no le contaron todos sus votos. 435 urnas no las contaron. ¿Cómo va a ser eso democracia? Es decir, ¿y qué es democracia? Contar los votos, los votos que hay en las urnas. ¿Qué es lo que dice Narrala? Por favor, cuenten los votos de estas mesas y no las contaron. Y dice que contaron 2 alcaldías y le ganó el Partido Nacional. Mejor no seguir contando porque vamos a ganar más alcaldías. ¿No? Pues eso es bueno. No, ¿sabe por qué? Porque entonces queda claro de que no ganan por decisión ni por componenda, sino por el respeto popular. La gente no está creyendo en los procesos. ¿Usted cree que un proceso especial se manden actas en cero? ¿Perdón? Eso es lo que hacía la mayoría en el Infop, Libre, Liberal y Pino, se unieron para mandar en cero. El tema es hacer las cosas bien. Ellos atrasaron el proceso, Aldana, que estaba afuera con su carpa, atrasando el proceso adentro, a nivel presidencial. Después, cuando le tocaba a él, ya el tiempo no daba. ¿Por qué? Porque había una estrategia de parte del gobierno de que estas elecciones se anularan. El problema es que no le salió como tenían pensado. Lo que usted dice, ¿por qué el Partido Liberal se hubiese sostenido? Si se sostiene, entonces el Congreso no camina y hubiese habido un problema político peor. El Partido Liberal actuó con responsabilidad y dijo, reconoció, hay 49 diputados cachurecos, más Godofredo, que podría ser cachureco, hay 50, más 2 del Pino, 52, contra 41 del Partido Liberal. Son mayoría. Ok, vamos a dar para que ustedes... Y hay una junta directiva integrada. Si usted se fija, está integrada. Es democracia. Congreso, ¿verdad? Mayoría individual. La oposición tiene la mayoría. No divida. Que la mayoría de diputados los tiene el Partido Nacional. No.
Bueno, si ya compró a los liberales y a los nacionalistas, sí. No, yo no dije. Pero si estamos siendo objetivos, el Partido Nacional solo tiene 49 de 128. Es que tiene más diputados. La oposición está en los otros partidos. La lógica del electorado es que debe de quedar en manos de la oposición. No, esa es la lógica suya, porque la vez pasada Libertad no era mayoría tampoco. Y aún así pusieron a Redondo. Por eso no quedó en manos del Partido Libre. Doctor. Quedó en manos del PAC. Hablemos de manera objetiva. Fue un convenio. Hablemos de manera objetiva. Ahora, Con la ¿qué es lo que realidad. sucede? Eso que estamos hablando ahorita va a tener sus repercusiones. Positivas. Hoy puede ser. Hoy vamos a ver si ese discurso que está dando el Partido Nacional se cumple, de aparente armonía, se va a cumplir. Yo quiero ver los primeros 6 meses, claro, porque después de los primeros 6 meses, ¿sabe lo que va a empezar a hacer? La cachurecada. Porque son los mismos que estuvieron hace 12 años y son los mismos que ya aprendieron. Si ahí el único que se salva, le digo con toda sinceridad, es Tito. Tito es un buen hombre. Yo lo conozco, es una gran persona que va a hacer un gran esfuerzo, pero tiene el Partido Nacional una dicotomía, porque también Trump le mandó una espinita que se llama Juan Orlando Hernández, que lo sacó de la cárcel después de ser condenado a 40 años. Ahí hay un módulo que está esperando a otro. Por eso, no se preocupe. No importa. Pero aquí, el día de hoy es la pregunta, ¿va a querer Tito Asfura y el Partido Nacional o algún sector del Partido Nacional que vuelva ese nefasto personaje? Porque las cosas se pueden recomponer dentro del partido. Es increíble. Ok, permítame, abogado, porque es que la gente libre vive enamorada de Juan Orlando. Los cachurecos ya dimos vuelta a la página. El presidente es Tito, pero ellos insisten con Juan Orlando. Dejen que el hombre esté tranquilo, dejen que el hombre esté con su familia. Ya eso es pasado, ya ella está en un proceso que quiere venir al país. Ok, vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, nos vamos a conectar brevemente con lo que está ocurriendo en la primera legislatura del Congreso Nacional que preside José Tomás Zambrano. A propósito, usted estuvo en Nueva York, ¿verdad? Ahí estuvimos. Le haría una pregunta. Tomando posesión ya del Ejecutivo, Nasser Juan Afura Sabla, ¿qué le conviene al Partido Nacional? ¿Que retorne Juan Orlando? ¿Que se quede en Estados Unidos? Y aquí también es importante. Yo tengo la respuesta. Sí, yo tengo entendido, abogado, que ese sector del orlandismo pretendía en algún momento que Carlos Ledesma fuera el presidente del Congreso, porque eso iba a truncar las aspiraciones presidenciales de José Tomás Zambrano para que la próxima candidata del Partido Nacional fuera la esposa del abogado Juan Orlando Hernández. Hacemos una pausa, ya volvemos. Especulación. Estamos conversando en esta noche con los abogados Enrique Ortiz Sequeira, dirigente del Partido Liberal de Honduras. En su momento fue precandidato presidencial, así como con el abogado Leonel Núñez, quien es dirigente del Partido Nacional aquí en el departamento de Francisco Morazán. A propósito, nos vamos a conectar a nivel nacional. Sí, los miembros, Mil disculpas, sí. Del Comité Central, soy miembro. Miembro a nivel nacional. Nos vamos a conectar brevemente con el Congreso Nacional. ¿Qué está pasando a esta hora de la noche en el Congreso que ya preside y que va a presidir por 4 años José Tomás Zambrano, con una directiva integrada con muchos liberales ahí en sus curules en junta directiva y con diputados de la DC y también del Pino? Vamos hasta el Congreso Nacional de la República. Nuestras diferencias, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, no avanzamos. Ya lo hemos visto en el pasado. Y cuando no avanzamos, nos estancamos y le ensuciamos todavía más la cara a este primer poder del Estado. Por eso, con mi compañero diputado del departamento de Comayagua, Alberto Cruz, decidimos crear este proyecto de ley, la ley de foros parlamentarios, que por economía parlamentaria voy a obviar todos los considerandos y voy a resumir todo el articulado en un breve resumen.
El espíritu de este proyecto consiste en crear un espacio una vez al año para que los diputados nos sentemos por un tiempo de una semana, no por bancadas, sino que nos sentemos por departamentos, dando una oportunidad de que podamos trabajar con compañeros de diferente ideología, de diferente pensamiento, y que vayamos fomentando el trabajo en equipo, el amor a nuestro departamento, pero principalmente el amor a nuestro país. Cada uno de los departamentos va a estar designado con un presidente, vicepresidente, secretario, en el cual en ese transcurso de esa semana van a estar recibiendo mesas de trabajo con los alcaldes, con las fuerzas vivas, con los patronatos, para identificar los proyectos de mayor urgencia de ese departamento. Y al final se va a votar y el proyecto que va a ganar es el que tenga la mayoría en votación. Y todos los diputados de ese departamento van a salir a relucir. Y el propósito de este proyecto es generar unidad en este Congreso, que empecemos a trabajar en equipo. A propósito, esto es lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso Nacional de la República. ¿Cómo llamar a lo que ya está ocurriendo en el Parlamento hondureño con una junta directiva altamente integrada con diputados liberales bajo la tutela de un presidente nacionalista y también con la integración del Pino y de la Democracia Cristiana? Yo creo que ahí sí comparto con el abogado Ortiz de que en esa integración, aunque no la cabeza, ¿va?, que ya tiene parte nacional, comparto que sea nacionalista la cabeza, sin embargo la integración de una manera u otra tiene que hacer que funcione el Congreso. Ya lo decía el mismo abogado Ortiz, o sea, hay que esperar los primeros 6 meses, quizás menos, los primeros 3 meses del Congreso, ver cómo trabaja y que si realmente vale la pena la integración que se hizo. Que las fuerzas políticas en el Congreso trabajen por el bien del país. Hay muchas cosas que hacer. Ahora bien, el Congreso no hizo nada, no trabajó. ¿Les agrada a ustedes como nacionalistas esa alta integración? Sí nos agrada. ¿Les agrada? Sí nos agrada. Creo que el país no es de un partido. Hemos aprendido la lección. O sea, el poder absoluto corrompe. Yo creo que la población fue clara al momento de votar. El bipartidismo toma fuerza, aunque les duele a los libres, pero la verdad, ellos mismos nos hicieron la publicidad así. El bipartidismo vuelve nuevamente al poder y lo que va a quedar, ¿qué es? Dependiendo del trabajo que haga Tito en el Ejecutivo y lo que haga el Congreso, pues dentro de 4 años podemos ver un partido liberal mucho más fortalecido o un partido nacional más fortalecido todavía. Todo depende, pero siempre y cuando ellos mantengan la visión de país. La integración es positiva. Los nacionalistas estamos claros que es necesario, que no se puede gobernar de manera absoluta, es un error. Sabemos de que estamos así de desaparecer como partidos. Sin embargo, gracias al mal gobierno de Libertad y Refundación, que nos dio vida como partido, y hay que reconocerlo, y hay que aceptarlo, de que esta oportunidad no la podemos dejar pasar. Ok. Parto con usted, Enrique Ortiz Sequeira, sobre esta observación que dice el abogado Leonel Núñez. Con esta reconfiguración y con esta integración de Junta Directiva del Congreso Nacional, toma fuerza el bipartidismo, que se potenció por los errores, por el mal gobierno de Libre, dice el abogado Leonel Núñez. Cierto, es decir, los números lo dicen. Lo que pasa es que la óptica del abogado es bajo una perspectiva de que hubo un proceso electoral tranquilo y normal y limpio. ¿Sí? La perspectiva nuestra es completamente diferente. Mire, lo primero que debió haber defendido el Partido Liberal es el triunfo de su candidato. ¿Y no lo hizo? No lo hizo. Debió haber dejado el alma, vida y corazón con sus alcaldes, con sus diputados, peleando voto por voto porque había ganado legítimamente la presidencia de la República. Pero dobló sus armas, entregó la presidencia de la República al Partido Nacional de Honduras. Bueno, por la coyuntura que sea, Sí. pero esa es otra realidad. El candidato dijo, vamos a dejar pasar esta circunstancia. Pero también dice el candidato, bueno, si me robaron las elecciones, lo menos que nos queda es buscar el equilibrio en el Congreso Nacional de la República para que hayan pesos y contrapesos.
Cuando existía el bipartidismo, ¿quién ganaba? Se quedaba en la junta directiva. Todo. Y el partido que perdía hacía oposición. Hoy el Partido Liberal está haciendo cogobierno, no está haciendo oposición. Y la facultad de este proceso es que el Partido Liberal sea oposición. Y los verdaderos liberales están exigiéndole a sus diputados que hagan oposición. ¿Qué le costaba al Partido Liberal entregarle toda la junta directiva? Si se robaron la presidencia, que se roben la junta directiva del Congreso. Y en el Ejecutivo también va a haber integración. Pero salen con el discurso, el Partido Liberal sale con el discurso de que van a luchar porque un presidente sea liberal y que no le van a prestar el voto a ningún nacionalista, y no pasan ni 24 horas y doblan las cacerolas y quedan ahora negociando con el que fue, el que hizo, fíjate que no fue ni siquiera un liberal el que hizo la negociación con los nacionalistas. ¿Qué fue? Fue Cálex, hombre, si no es liberal, es un advenedizo del partido. Y hombres como Marlon Lara y Yuri Saba, de tradición liberal, simplemente se lo sacuden y se sacuden al candidato. Eso es lo que no nos gusta a nosotros los liberales. Está bien, quédense con toda la junta directiva, vamos abajo a hacer la oposición. Ya no se puede. Me parece, no, ya no se puede, me parece a mí que era una posición mucho más digna. Si ganaron, quédense con todo. Y nosotros vamos a hacer la oposición para hacer el equilibrio. Y no era de hacer negociaciones, sino que era de aprovechar cada coyuntura, cada tema, porque van a venir las alianzas. Hoy las alianzas solo se pueden hacer con el Partido Nacional de Honduras porque ya hicieron cogobierno. Y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso no es bueno para el país. No es bueno para Libre. También. Hablando políticamente. También, pero no es bueno para el país. Claro que es bueno, porque si las ideas son buenas, son ¿Qué positivas. tal si se por ejemplo, ¿por qué el Partido Nacional, si el Partido Liberal dice, miren señores, nosotros no vamos a votar por ningún nacionalista para la presidencia del Congreso? ¿Qué pasa? No se rompe el orden. Ustedes hubieran tenido que dar la presidencia del Congreso Nacional de la República, porque si no, se hubieran paseado en Tito. No supimos jugar nuestras cartas, no supimos hacer la lectura. Usted votó por Narrala, usted votó por Libre. Yo le estoy diciendo que yo soy liberal. Yo hoy considero que Narrala está teniendo posiciones más dignas que si las hubiera mantenido desde el origen. ¿Es liberal? Hoy sí es liberal. Llevó a Cuando le conviene liberal. Y me va a convenir a mí si Narrala está fuera de todo. Es decir, cuando debía haber estado con él, no estuvo. No contestó la pregunta de él, ¿va? ¿Cuál es la pregunta de él? Ahora bien, vamos a colocar en pantalla, ahorita les acabo de compartir en razón de lo que dice Enrique Ortiz Sequeira, porque Rachid Mejía, hoy diputado del Partido Liberal, le publicaba un comentario, un mensaje a Salvador Narrala. Porque si bien es cierto, no sale el nombre ni la firma de Irosca Elvir, pero sí su suplente firmó la nota para el respaldo de José Tomás Zambrano como presidente del Congreso. Esta es la misiva que le ha escrito Rachid Mejía a Salvador Narrala, que dice así: Salva, con el aprecio que le tengo, escribo esto. Fui su guerrero, puse el pecho por usted. Coordinamos con mi suplente con éxito uno de los distritos más complejos de la capital, que se convirtió en un bastión para su campaña. Lo di todo en redes y con mucho pesar debo decirle, usted está equivocado. Usted está destruyendo lo que construyó. Quiero aclararle que no fueron 11 diputados, solo somos 41 y 35 firmaron, incluyendo el suplente de su esposa Irosca. Línea de votación instruida por su propia esposa a nosotros los diputados, ya que habían llegado a un acuerdo de beneficio para el país y el Partido Liberal. Le propongo que trabajemos unidos para fortalecer el partido en vez de atacarlo y dividirlo. Recuerde lo que usted y yo siempre hablamos, que esto es por Honduras y no por un interés personal. Un abrazo. Salva, le escribe Rachid Mejía. Enrique. Mire, este muchacho está empezando
que logró su diputación, no por él, ¿verdad?, sino que la logra por Narrala. El voto de arrastre de Narrala, que sacó cualquier cantidad. Este no dura dos periodos ahí. ¿Te crees? No, si este muchachito, en cuanto pica, redobla. Pero el tema es el siguiente. Pero un nuevo liderazgo. Salió una posición oficial del Consejo Central Ejecutivo conjuntamente con el presidente del partido y su candidato. Y dijeron, vamos a buscar la presidencia del partido del Congreso Nacional de la República para el Partido Liberal. ¿Quiénes se doblaron en el camino? ¿Cómo es que irrespetaron la máxima autoridad y al candidato? Yo lo único que me hago es una pregunta. ¿Para qué entonces existe la autoridad central del partido y el candidato? Si se lo pasan allá por donde el sol no alumbra. Había una posición oficial, existía la posición oficial. ¿Por qué la cambiaron? ¿Qué intereses hubieron para que cambiara esa posición? Los 17 que se subieron a la junta directiva y les están pagando 120,000 pesos. Y las posiciones que les van a dar por bajera a los nacionalistas. Esas son las verdades que se están dando en el Partido Liberal. Y eso es lo que nos va a volver a complicar la vida. Mire, licenciado, ¿sí? Libertad de refundación. No, hablé de liberal. Libertad de Partido refundación Liberal. pierde por el mal gobierno que hicieron. Hoy, y quieren echarle la culpa al Partido Liberal, que por qué no se dejó quitar la presidencia, que por qué. No, o sea, el gobierno que sale entre 2 días, que tuvo la oportunidad de exterminar al bipartidismo, no lo hizo, perdió. Hoy no se pueden estar quejando de que si Narrala luchó o no luchó por mantener su presidencia. No, ese es el problema de los liberales. Ese es el problema de que votó por el Partido Liberal. Claro. Pero los que votaron por Libre quieren justificar, dividir lo que ellos saben que está pasando y que cada día se fortalece más. Que es que el Partido Liberal y el Partido Nacional aprendieron una lección clara: no dejar que Libre vuelva al poder. Y desde ahorita, en ese apoyo mutuo para sacar a Honduras adelante. ¿Por qué? Porque el Partido Libertad de Refundación casi nos deja sin Estado de Derecho. Este conflicto que causó Marlon Ochoa, que causó Aldana, que causó Mario Morazán, este conflicto electoral que causaron, tomándose calles, tomándose lo demás, contribuyó a que la gente no votara por Libre. Y la gente está hoy arrepentida de haber votado por Libre. Y hay un sector arrepentido de haber votado por Narrala. Ahora, el retroceso que hemos tenido, que necesitamos recuperar, se necesita el apoyo de ambos partidos fuertes, liberal y nacional. Entonces, les guste o no les guste a los libres o a los liberales, como le quieran decir, hoy el bipartidismo tiene que corregir lo que es desastre que hizo este país. Desgraciadamente, el aquí que no estaba en el país no se daba cuenta de lo que pasaba aquí, que se habló por las noticias o por la página de Facebook, pero la verdad, doctor, que Libre es un desastre. Es que no estamos hablando del Libre. No, yo sí estoy hablando de Libre. Bueno, pero es que yo hablo de Libre del Partido Liberal. Y yo hablo de Libre, ¿por qué razón? Porque hoy lo que está pasando es porque Libertad de Refundación hizo un mal gobierno. Sí. El Partido Nacional no gana por fraude. El Partido Nacional gana de manera legal, legítima. Lo dicen los organismos internacionales. El Partido Nacional gana la mayoría de diputados, la mayoría de alcaldías, la mayoría de votos. No 17,000, son más de 50,000. Sin embargo, o sea, por un voto se gana. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hoy van a haber cambios de manera positiva para el país. Porque si no se dan de manera positiva, nos arriesgamos como hondureños, el Partido Liberal, el Partido Nacional y los hondureños, nos arriesgamos a que Libre pueda volver a surgir. Y no nos vamos a dar ese lujo. Eso no va a pasar. Yo le hago una pregunta. Vuelva usted al Partido Liberal. No, es que no, póngase a la orden del Partido Liberal. Nunca me he ido. No, es que mira, póngase a la orden. Usted necesita fortalecer su partido. Dentro de 4 años va a haber elecciones. Claro. ¿Quiénes van a competir? Partido Liberal con el Partido Nacional. Claro. Y le van a pasar la factura al Partido Liberal de esos acuerdos con el Partido Nacional. Es que ustedes acomodan el discurso bonito. No, y le voy a decir si se hace un buen gobierno, el Partido Nacional no va a tener problemas. Por eso. No vamos a tener problemas. Pero que lo haga. Claro. Y que se responsabilice. Ahora, mi posición es bien clara. Si es compartido el gobierno, mi posición es muy clara. El Partido Liberal no
tenía que hacer cogobierno. Esa es la escuela vieja suya. Esa es la escuela suya. Pero la moderna es diferente. Déjeme desarrollar mi tesis. Okay. Porque esa es la tesis que nos llevó Juan Orlando y nos pasó factura. Y que vamos a ver Juan Orlando. No, es que el pasado no se puede olvidar. Sacamos 350,000 votos. Hoy, con esta decisión que se acaba de tomar, integrando la Junta Directiva del Congreso, que usted dice que está bien, el liberalismo lo resiente. Mentira, no lo resiente. Pues, entonces usted ya sabe lo que piensa el liberal. Pues sí, así. Entonces ya no hablemos, pues, porque si usted se me volvió liberal, ya no. Entonces el tema es que usted está llevando agua a su molino. Yo digo, reciente, el Partido Liberal podía haber mantenido una posición digna. ¿Sabe lo que dijo Yuri Sabas? Libre perdió. Yuri Sabas, que yo, yo respeto, dijo, mantengo mi posición partidaria porque fue el acuerdo que hicimos. No contestó la pregunta, Eric. ¿Cuál es la pregunta que hizo? Si reconocía el hecho de que Libre había perdido. Claro que perdió. Contra el Partido Nacional. Lo reconoce Libre mismo. Es más, al segundo día de la elección, Libre dijo, perdimos. Y dijo, ganó Salvador Narrala. Entonces, el tema es... ¿Y para usted quién ganó entonces? Salvador Narrala. Óigame, pero usted que es abogado, que fue miembro del Tribunal de Electoral, usted me pregunta, ¿cómo va a decir usted que una declaratoria electoral dice que ganó Tito? Usted va a decir que ganó Narrala. Y no hubo una declaratoria que el Consejo Nacional Electoral, violentando la Constitución, dio candidato a Juan Orlando Hernández y ganó la reelección. En esta elección, mire, usted está diciendo que la declaratoria no sirve. Usted me está preguntando que quién ganó y usted le puede preguntar al 80% del pueblo hondureño y le va a decir que quien ganó el proceso fue Salvador Narrala. El 79% está claro, el 19% es Libre. Los demás, todo dice ganó Tito. No, pregúntele a los liberales. Vaya pregúntele a Rudy, vaya pregúntele a los diputados quién ganó. Vaya pregúntele a Salvador quién ganó. No, ya reconoció. No. Ya reconoció a Tito. Ya lo reconoció. Eso son otras circunstancias. El tema es el proceso electoral determinó un ganador. Eso no quiere decir que ese fue el que ganó. Ahora, yo lo único que le estoy diciendo a usted es la posición del Partido Liberal de Honduras debió haber sido una posición de lucha, de ayuda al país, sin tratar de hacer cogobierno ni maridaje, porque eso no pasó. La política moderna es así. No es así. La política moderna es así. Yo respeto. Vamos a ver la factura que le va a pasar al Partido Liberal. Ahora bien, abogado Leonel Núñez, los retos y desafíos en materia de gobernabilidad que le esperan a José Tomás Zambrano siendo presidente del Congreso, porque yo pensé y visualicé una junta directiva menos integrada. Hoy viendo esa alta integración, digo, ¿le va a salir cara esa relación a José Tomás Zambrano con el Partido Liberal? Porque para empezar, hay una primera vicepresidencia que le corresponde al Partido Liberal y que, según el orden, es quien preside al no estar el presidente del Congreso, quien atiende la agenda política durante la semana. ¿Qué expectativas hay para el Partido Nacional? Es que el Partido Nacional aprendió la lección, y lo digo claramente, de que no se puede gobernar un país solamente pensando en un sector, como le hizo Libre, que solamente pensaban en los libres. Se olvidaron de los nacionalistas, de los liberales, que también conforman lo que es la población hondureña. O sea, pisotearon a los nacionalistas, pisotearon a los liberales, y entonces no se dieron cuenta de que se necesitan todos los hondureños para gobernar. Tito es un hombre de conciliación, Tito es un hombre inteligente, que va a hacer que Honduras camine, y el caminar del país va a contribuir a que el Partido Nacional se fortalezca, porque hay una institución política de respaldo. Ahora, si el Partido Liberal no se suma en ese caminar de avance hacia adelante, entonces ahí sí puede quedar mal, así como quedó Libre. Porque hay que recordar que uno de los grandes problemas que tuvimos es el retroceso en todo el sistema de salud, económico, de seguridad que tuvimos como país. O sea, la percepción, un estado de excepción que termina mañana, que no sirvió para nada. Hay femicidios, asesinatos, o sea, todos los días.
y la corrupción se incrementó en el país y no hay nadie que responda. Entonces, todas esas cuestiones que este gobierno nos está dejando de herencia, la única manera de irlos resolviendo es que los dos partidos tradicionales, el bipartidismo de manera conjunta, trabaje para sacar a Honduras de este hoyo. Óigame, la alcaldía la dejó con 11,000 millones de deuda, Aldana. 11,000 millones. Hay que ver cómo hacemos para parar el montón de proyectos a medias que dejó. Ese puente a media que inauguró. Primera vez que yo miro que inaugura la mitad de un puente. Dios mío, no podemos seguir. O sea, Aldana no se va a quedar como regidor. Ok, Enrique Ortiz Sequeira, esta integración entre liberales y nacionalistas fortalece al Partido Liberal de cara al 2029. Bueno, la pregunta es, ¿ha visto los tweets del candidato? ¿Y ha visto la posición de los verdaderos liberales? No se unieron a esa causa. Ahí estaba viendo en esa toma a Luz Ernestina Mejía. Era mía. Se mantuvo en una posición liberal. Es que no ha sido el liberalismo el que se ha plegado ahí. Pero un sector del liberalismo, porque si hubiera sido el liberalismo, no hubiera disidentes. Ahora, es mayoría ese grupo, Quique. Claro. 35. Claro, si es que la chamba es buena. ¿Qué les dieron? Sí, todos esos que se fueron ahí, fueron 17 liberales. 100,000 pesos, 1,700,000 de entrada mensual. Ok, estando abajo ganan menos. Y lo entiendo, pero eso es lo que nos hace daño. Yo estoy de acuerdo en que gobernemos, que se gobierne por el país, pero no se debe de contaminar uno en la administración de quien le va a pasar factura, porque en el pasado ya lo vivimos. Mire, cuando se sacó a la MAS y el Partido Liberal la acompañó, hubo una gran cantidad de acciones que nos pasaron factura. ¿Que vamos a hacer bipartidismo y vamos a gobernar? ¿Se hacen grandes acuerdos políticos? Sí. ¿Y se puede hablar y negociar con todo? Sí. Pero no me puedo casar con el enemigo. Estamos durmiendo con el enemigo. El adversario tradicional nuestro es el Partido Nacional de Honduras. Y hoy hay un cuestionamiento. Y así va a ser por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Por eso entonces hay que desmarcarse de esa circunstancia. Hay que legislar por Honduras, hay que apoyar lo que es bueno por Honduras. Y proponer. Y proponer lo que bueno se debe hacer. Y vamos a ver si es cierto. Yo lo primero que yo le preguntaría al Partido Nacional, aquí al abogado, lo primero que tiene que hacer es reformar ese, si no todo lo demás es paja. Sí. El reglamento interno del partido. Tiene que reformarse. Del Congreso, pero que se apruebe ahora. Claro. Para que la estructura de poder del presidente no anule a los 128 diputados. La comisión permanente se elimina. Qué lindo sería que el primer decreto que metieran es que eliminen esa tasa de seguridad. No, sería claro, yo también levanto la mano yo. Vaya, que no lo van a hacer. Oiga lo que ¿Por qué? Libre no lo hizo. No lo van a hacer. ¿Y por qué Libre no lo hizo? Bueno, también porque no lo hizo. No tenía los votos en el Congreso. Ahora sí los tiene. ¡Ay, Dios mío, santo! No los tuvo. Óigame, se aprobaron todo lo que quisieran. Bueno, en los poquitos días que trabajaron. Esa será cuestión de ley. Hoy hay 86 votos para aprobar 91. Y eliminar la tasa de seguridad. 91, 93. Bueno, 93. ¿Por qué no eliminan la tasa de seguridad que nos tiene ahorcado a todos nosotros en cada dinero? Segundo, el reglamento interno. Sí. Tercero, la segunda vuelta. Si esas tres cosas no las resuelven en los primeros 6 meses de día, estos no hicieron nada. Ok, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, nos vamos a conectar brevemente también con lo que está pasando en el Congreso Nacional. Mire, maratónica la sesión el día de hoy en el Congreso Nacional, con su primer día en la primera legislatura de este periodo 2026-2030. A propósito, probablemente el próximo domingo tengamos aquí, en esa silla donde está usted, al presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano. Ya volvemos. Congreso. Vamos en este momento a conectarnos mientras seguimos conversando con Enrique Ortiz Sequeira, ex magistrado del órgano electoral, y con Leonel Núñez, dirigente del Partido Nacional. Vamos, a propósito, miren,
Es Iroska Elvir, la esposa del ex candidato presidencial liberal, quien está haciendo uso de la palabra en este momento en el Congreso Nacional de la República. El Distrito Central en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los 25 días del mes de enero del año 2026. José Tomás Zambrano Molina, presidente. Quiero además finalizar esta participación diciendo que la productividad no es el arte de exigir más sudor al trabajador, sino el de facilitar mejores herramientas, procesos y estabilidad laboral. Castigar el éxito de una empresa con cargas desproporcionadas es ponerle un techo al crecimiento económico del país. Además, quiero aprovechar que un día como hoy se conmemora el Día de la Mujer hondureña, porque un día como hoy logramos el voto. Todas las mujeres son valiosas, desde la mujer que cuida a los niños en casa, la mujer que vende tortillas en la calle, la mujer que es gerente de su microempresa, la mujer que además fue dada como presidenta por el pueblo hondureño como Iris Xiomara Castro. Todas las mujeres son importantes en la sociedad y debe existir el principio de sororidad entre las mujeres. No podemos castigarnos entre nosotras mismas. Es más, en este Congreso, más allá de dar las felicitaciones, debemos garantizar que se cumplan con los derechos políticos de las mujeres. No podemos coartar la libertad de participación de nuestras mujeres en este Congreso Nacional. Tenemos que generar las condiciones para que las mujeres tengamos debates de altura y además ir generando esas leyes que les permitan a nuestras mujeres poder tener una reinserción al trabajo laboral, tener guarderías que les permitan dejar sus niños en casa o dejar los cuidados en esas guarderías para poder trabajar y poder estudiar. Importante mensaje para todas estas mujeres. Todas somos importantes y valiosas en la sociedad y este Congreso Nacional debe garantizar los derechos de cada una de las mujeres. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a la vicepresidenta Erika Urtecho, una mujer a quien su madre, por ser política, silenciaron, quitándole la vida, y esos hechos no se deben volver a repetir. Muchas gracias. Tiene la palabra la prosecretaria Ariana Vanegas por el departamento de Colón. Después la tendrá Erika Urtecho, Fabricio Sandoval, Erika Alvarado y Alex Horto. Y estaríamos ya terminando la reunión este día y mañana vamos a continuar temprano. Así que aquí están anotados. Buenas noches, gracias señor presidente. El pueblo hondureño está vigilante y está pendiente de este Congreso. Hemos visto que en el transcurso del día de hoy el uso de la palabra ha sido democráticamente para todas las bancadas. Eso hay que alabarlo, contrario a lo que ocurría incluso en congresos que dirigió anteriormente el Partido Nacional. No, el anterior que dirigió Redondo. Bueno, ese ni decir, es Quique, reciente. ahí hay que admitirlo. Es Eso reciente. ni qué decir. Bueno, a propósito, entremos a lo que va a ser el próximo gabinete de gobierno, porque el martes asume Nasser Juan Asfura formalmente como presidente, pero ya él ha cumplido una agenda internacional como presidente electo. Vamos a colocar en pantalla, porque ya hoy... Poco se sabe eso. Poco se sabe de los ministros. Sí, bastante escueto. Vamos a colocar en pantalla la imagen de quién será el encargado de administrar la Secretaría de Finanzas. ¿Quién va a ser el secretario de Finanzas? Emilio Hernández Hércules. Abogado, usted lo conoce más que nosotros. Yo conozco, somos buenos amigos, actualmente está en Política Limpia. Antes estuvo, si no me equivoco, en la Secretaría de Trabajo, tiempo ahí también. Familia viene de Occidente, de Lempira. El Empira, él es del Empira. De Lempira. Pero es algo de la... Hubo una magistrada de Sí, es sobrino. Es de la sobrino, magistrada, pero es que es liberal. liberal. Sí. Para que no se enoje usted, mire. No, nos están abandonando. Entonces, Emilio, pues bueno, me imagino yo que debe tener habilidades en finanzas. Si no, Tito no lo estuviese colocando ahí porque es abogado también. Sí, dejamos ahí la imagen porque yo le conozco a Emilio Hernández Hércules. Los Hernández son nacionalistas, pero los Hércules son liberales. Así es, ¿verdad? Sí, la ex magistrada. Algunos, por lo que se ve, porque Sí, la ex magistrada Hércules, que estuvo en la corte que estuvo el abogado Cáceres,
Cáceres. Ahí estuvo ella, recuerdo, y también creo yo que el candidato liberal a la alcaldía de Gracias en este proceso electoral era pariente de También ellos. era pariente. Incluso el joven abogado de apellido Hércules, que, voy a decirlo, sufrió persecución política de este Ministerio Público, porque yo lo conozco, fuimos compañeros de un movimiento político, incluso es uno de los abogados más preparados que tiene el país, formado en una de las mejores universidades de Inglaterra. El otro día me lo encontré en el mall y él contaba que cuando anduvo en el exilio estuvo allá en la Virtud Lempira, refugiado. Hoy ya ha vuelto al Consejo Nacional Electoral. Y hoy Emilio Hernández Hércules, que hay que decirlo, él viene también de la escuela de Juan Orlando Hernández. Sí. Porque habrá que reconocer, mientras en otros partidos, eso yo lo sufrí en el Partido Liberal, lo persiguen a uno, en el Partido Nacional, al que tiene un talento. Doy fe de esa persecución. En el Partido Nacional, a quien tiene talento, Juan Orlando lo formaba. Lo hizo con Tomás Zambrano, yo recuerdo, lo mandaron a sacar diplomados de Derecho Constitucional a España. El joven Emilio Hernández Hércules, que el día domingo asume la titularidad de Finanzas, formado en la escuela de JJ Rendón en Miami, Estados Unidos. Y ha ido poco a poco ascendiendo. Bueno, vamos con las otras imágenes. Ahora bien, Enrique, antes de quitar esta imagen, un abogado para manejar la Secretaría de Finanzas está rodeado de asesores, ¿verdad? Yo creo que eso denota dos cosas. Primero, el grado de confianza que puede tener el presidente en él. Segundo, no es la primera vez que está metido en temas económicos, porque estuvo en política limpia. Que haya funcionado, no lo sé, pero está ahorita, actualmente. Y segundo, y tercero, mi papá fue abogado y fue presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Así que yo creo que si sabe leer, escribir, sumar y restar, suficiente. Sí, no se maneja mucho billete, que aquí solo manejan deuda. Si el Che Guevara fue presidente del Banco Central en Cuba. No, y además hay financistas de carrera en la Secretaría de Finanzas que son los asesores. Lo importante es que se sepa rodear. Que tenga un equipo técnico lo suficiente. Marco Mesa también es abogado y también estuvo en finanzas. ¿Va? Bueno, yo le voy a ser sincero, yo acabo de entrar hoy como alcalde y con el tema de las transferencias había más orden con la abogada Rixi Moncada en sus 2 años de mandato en finanzas que con Marlon Ochoa y que con Cristian Duarte. Cristian Duarte terminó muy mal con este desorden financiero. Bueno, no los pagaron el último trimestre, que dejamos muchas deudas por pagar. Vamos rápidamente con la otra imagen, porque aquí Enrique Ortiz Sequeira, vea usted, Mireya Agüero ya es formalmente la próxima canciller de la República. La conozco a Mireya. Ajá. ¿Qué opinión tiene? Le voy a decir una cosa, fue brillante cuando fuimos compañeros. No, cuando fuimos compañeros en la universidad, era una mujer, si no me equivoco, que andaba en un promedio de 99%. Una mujer muy capaz, preparada, sencilla, agradable. La conozco y me parece que ya estuvo también en el servicio exterior, ¿verdad? Sí, fue canciller de la República, creo, cuando Pepe lo ve, ¿verdad? Sí, ella tiene carrera diplomática. Una mujer con carrera diplomática. Muy bien. Cosette López, ¿para dónde va al final Cosette López? Mire, ella sigue siendo consejera del Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento no se ha sabido de ningún tipo de renuncia o permiso de parte de ante el Congreso. Creo que mucha gente quisiera de que ella esté en gobernación, pero una cosa es que mucha gente quiera a que de pronto llegue a estar en gobernación, porque son puestos también muy importantes que hay que saber de que Tito quiere descentralizar las alcaldías de una u otra manera, así que quien esté en gobernación va a hacer un papel muy importante. Entiendo que es persona cercana también, fue su secretaria en la alcaldía, pero ella fue primero secretaria con Ricardo Álvarez. Con Ricardo Álvarez. Sí. Y Tito la mantuvo después como secretaria y se mantuvo, hizo un buen trabajo y Tito la tuvo como secretaria de la alcaldía. Bueno, a mí extraoficialmente alguien el día viernes me dijo que ella quiere irse de embajadora de Honduras a España. ¿A España? A España. Eso me confió una fuente que no lo voy a revelar. Claro. Yo dudo mucho que ella vaya a gobernación. Sí. Porque va a tener mucho contacto ciudadano, ¿verdad? Y ahí hay que evitar cualquier cosa. Ok, Aníbal Erler hoy asumió como vicealcalde, pero
nos han confiado muchas fuentes que es uno de los fuertes candidatos para estar al frente de la CIT. Es que ¿De la CIT? De la CIT. Mire, por cada puesto hay 80 que quieren estar. Sí. Pero él ya trabajó a la par de Tito Fura en lo que fue la alcaldía. ya van a empezar las desilusiones. Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Tito ha manifestado, y lo dijo en Comité Central, que aquel que ganó una elección, un puesto de elección popular, no va a ocupar el Ejecutivo. Entonces, yo por eso tengo mis dudas, que aunque quizás Aníbal quiera o alguna gente quiera, que Tito no vaya a respetar esa palabra, de que quien ganó una elección, en un puesto de elecciones, dejar que se haga su trabajo en ese puesto que ganó. Por lo tanto, yo también tengo cierta duda de que vaya a poner a Aníbal Elner, que es un buen ingeniero, inclusive tiene más de 2 títulos universitarios realmente. Sí, yo le digo, mucho se ha hablado positivamente de la gestión de Octavio Pineda al frente del FIS y de la CID, pero dejó mucho proyecto inconcluso. No supo priorizar, no supo planificar el ingeniero Octavio Pineda. Ya tiene votado un proyecto en mi querido pueblo Texíhuatl. Año y medio para poder construir un pequeño bulevar de 234 metros de adoquinado. Qué lástima. Bueno, Reinaldo Sánchez no participó como candidato a diputado, pero nos cuentan por ahí que es el fuerte candidato para estar al frente de la Comisión Permanente de Contingencia. No, totalmente falso. ¿Descartado? Descartado, no. Ajá, ¿pero va a estar en el Ejecutivo? No, no va a estar en el Ejecutivo. Reinaldo, inclusive, no estaba metido en la campaña al 100. Ajá. ¿Por qué, abogado? No, se quería alejar de la campaña. Desintoxicar. Sí. No, diga la verdad. Y quien lo motivó. ¿Qué pasa ahí? Y quien lo motivó fue. Acuérdese de los cuestionamientos que tuvo También, Reinaldo. y también quien lo motivó bastante fue don Pepe Lobo. Lo motivó para que se sumara a la campaña del partido. Y fue una campaña tan efectiva que hizo Reinaldo junto con don Pepe en Olancho, que se ganó el departamento, pues, la cuna de Mel Zelaya. ¿Va? Ajá, pero ¿sería por Reinaldo o por el candidato presidencial? Por ambos. No hay que menospreciar el trabajo político que hizo Reinaldo Sánchez, nos consta, igual que don Pepe, y lógicamente la figura del candidato. Pero un candidato sin un trabajo político de campo difícilmente gana, aunque sea el mejor. Yo vengo saliendo de ser alcalde y a veces los coordinadores departamentales tiran mucho humo. La militancia está ahí. Solo hay que animarla y en gran manera se anima con un buen candidato presidencial y con el trabajo que hacen los candidatos a alcalde. Muchas veces los coordinadores departamentales, más que ayudar, más bien estorban. Ok, déjenme la imagen todavía porque ya vamos finalizando. Burbara. Yaudet Burbara. ¿De qué va? Posiblemente sea el ministro de Turismo. Totalmente descartado. Descartado. Pami Marinaki va para ahí. Sí. Ella que se maneja, pero don Yuste descartado. Descartado. Sí, No, yo no le daría nada, si le quién? pegaron una petateada de padre en el mío. Quedó como regidor. No, Así como el gordito Aldana quedó como regidor. Bueno, pero yo le hago una pregunta. sí. ¿Qué le hubiera pasado? Eso me tiene plata. ¿Qué le hubiera pasado? Eso me tiene pisto. ¿Qué le hubiera pasado al operador político que le ayudaba a recaudar fondos? ¿Quién? A Salvador Darralo, un ejemplo. Yo me imagino que lo hubiera puesto de ministro. Yo creo que Yaudet Burbara le ayudaba mucho a recaudar dinero en el norte de Tito Fura para su campaña. Estoy de acuerdo. Yo estoy hablando, electoralmente hablando, el hombre no vale nada. Ha sido la petateada más desastrosa que le han dado al Partido Nacional en San Pedro Sula. Entonces, políticamente hablando, no tiene ningún peso. Ahora, si usted me está hablando de financieramente hablando, póngalo de ministro de Finanzas, pues no tengo ningún problema. Pero estamos hablando desde el punto de vista de peso político. Bueno, ahora, si lo quiere llevar a la administración a otra cosa, llévelo. Pero me parece que no sería un reconocimiento adecuado precisamente por la circunstancia. Bueno, él es empresario del rubro del turismo, aquí lo vamos a decir, no por dar publicidad, es el dueño de la Ensenada Resort. Bueno, y yo aquí siempre me pregunté... Y del mayor supermercado en San Pedro Sula, ¿va? O sí, de los Andes. Pero qué mayor premio que ser el alcalde de San Pedro Sula. Claro. O sea, óigame, le dieron la oportunidad de quedarse con la mitad del país. Ahora bien, yo recuerdo y siempre... Estamos hablando del pollo en la otra. Déjenme la imagen ahí porque yo siempre me pregunté, Enrique, y vengamos ahora acá, ¿por qué en el tema del turismo, que para mí fue una de las peores carteras administradas durante este gobierno,
Y yo siempre me pregunté, Yadira Gómez creo que se llama. Sí, ¿Fue la liberal en hija ese momento? de Gómez Cisneros. Sí, su papá fue un gran liberal, Sí. pero ella al frente de la Secretaría de Turismo ha sido de las peores funcionarias de este gobierno. Y lo digo con el mayor respeto sin ofenderla. Había Secretaría de Turismo. Porque sí recuerdo, ese era uno de los fuertes de Juan Orlando Hernández. Sí, el turismo. ella apostó. Ahora bien, vengamos acá. Barca País, apostó. Vengamos mucho aquí, turismo. porfa, porque antes de irnos a la siguiente pausa, fuertes y debilidades de este gobierno, que no es que le quedan 2 días, le quedan aproximadamente Horas. 24 horas de todo el día lunes, más la mitad, diríamos nosotros, 36 horas. Altos y fuertes, altos y bajos de este gobierno. Del gobierno de Libre. Sí, correcto. Yo me quisiera reservar eso porque entonces el abogado va a empezar a decir que estamos... Pero... ¿De 1 a 5? No, es que... ¿Cuánto quedó? 20%. De 1 a 5. 19. ¿Sacó el 19? Entonces, de 5 al 19 es 1. Pongámoslo matemáticamente, no es lo que yo crea, ya la gente lo juzgó, ya la gente tomó una decisión. Cualquier cosa a favor se va a minimizar y cualquier cosa en contra se va a maximizar. Los perdedores, y usted lo sabe, no tienen ninguna justificación. Y cuando se gana, todos ganamos. No hay un verdadero. Se gana por el candidato y se pierde por todos. Entonces, hoy yo estoy seguro de que Libertad y Refundación sí tiene que sentarse a hacer una meditación y una catarsis muy grande desde su coordinador para abajo, porque este ha sido un remesón, con fraude, sin fraude, que sea, como haya sido, un remesón que les está mandando un mensaje sumamente claro. Y también a la democracia. La democracia tiene que entender de que las reglas deben de modificarse. Más claras. Ojalá haya esa capacidad de entendimiento entre los 128 diputados para poner un sistema electoral lo suficientemente claro y adecuado, porque no se puede repetir, y a quien más le conviene esto es al Partido Nacional de Honduras. Sí. Porque si va a querer buscar el próximo periodo, no puede permitir que haya un cuestionamiento como este en el próximo proceso electoral, porque creo que no va a aguantar el país y no se va a dejar un país en una circunstancia como la que se dio. Es más, y le hago esta reflexión al abogado, si esta circunstancia política se hubiera dado y el segundo lugar electoralmente hablando lo tuviera Libertad y Refundación, estaríamos en otras circunstancias. Estuviera en llama el país. Por eso, estaríamos en otras circunstancias. Estuviera en llama el país. Esa es una reflexión que debemos de tener para poner el tema electoral con claridad. Yo creo que se debe de ir a profundidad a sacar las manos de las mesas electorales receptoras. Se tiene que ciudadanizar la mesa, entrar en un proceso muy claro de transmisión de resultados. La segunda vuelta, bueno, eso es un tema que habrá que discutirlo. El otro día, una persona a la que usted conoce y que también es muy cercana conmigo, la amiga Araceli Leiva, me decía básicamente una solución. Volvamos a los consejos departamentales. Antes de que el resultado total sea administrado por el órgano electoral, que lo conozca el Consejo Departamental. Y me pareció bastante lógico. No, fíjate que no. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué no? Porque entonces ahí se ponen de acuerdo los 6 y volvemos a lo mismo. Sí, ¿y por qué cree que se pasó a este sistema? Sí. Porque se violenta. Allá se ponen de acuerdo los municipales, que son 6, y se reparten el resultado. Entonces, es más manipulable. Entonces. Es claro. Entonces, lo más transparente es que el resultado, desde que salga inmediatamente, se mande a la oficina central, pero que haya un buen sistema de la mesa, y que la mesa se descontamine políticamente, porque así no va a haber quien diga que hubo un fraude electoral. Como ahorita, y además, hay representantes en cada mesa y no tienen que estar llorando de que hubo fraude. Estoy totalmente de acuerdo. Además, los partidos políticos se van a quitar una carga enorme en lo que significa gasto y capacitación. Ahora bien, yo le hago la consulta aquí, abogado. Tengo listo ya la pregunta, la respuesta. Yo soy del criterio que al partido que menos le conviene la segunda vuelta es al Partido Nacional. No al que esté en el poder.
Al que esté en el poder no le conviene la segunda vuelta. Ahora, y me parece... A mí no me hizo la misma pregunta que dijera lo negativo. Bueno, contestemos esto. Es que no terminamos hoy, es como el programa. Contestemos eso. Rapidito. Sí. Uno que afectó mucho fue la percepción ciudadana negativa y la baja aprobación. ¿Pero en razón de qué? ¿En razón de qué? Por ejemplo, los problemas persistentes de la economía y falta de empleo. Eso afectó mucho. Pero eso ha sido histórico. Este gobierno. Pero este gobierno le afectó mucho. ¿Por qué razón? Porque aún y cuando supuestamente manejaban seguridad y hicieron algunas medidas de contradicción. Por ejemplo, pero el estado de excepción. Todos los datos económicos. El estado de excepción no vino a ayudar, vino a atrasar. O sea, ¿por qué razón? Porque de acuerdo a los mismos índices, por ejemplo, hay un índice de aprobación de ciudadanía en los primeros 3 años que bajó de un 10 a un 4% el actual gobierno. Hoy usted lo pone por 1%, o sea, bajó bastante. Otra cuestión que afectó mucho, la percepción de corrupción de este gobierno y la debilidad institucional. Eso afectó mucho porque el Ministerio Público se vio como una herramienta de castigo a la oposición y no como una herramienta realmente de perseguir el delito. Ahora, conscientemente... Y la clima de inversión. Conscientemente... Negativo totalmente. Ahora, conscientemente... ¿Fue más corrupto este gobierno que los últimos 4 años de Juan Orlando Hernández? Sí, fue más corrupto. Fue más corrupto y a manera que se tome posesión y se empiece a revisar la finanza, porque este gobierno no quiso transición. Óigame bien, no quiso enseñar. Hoy usted mira en estos días carros ahí sacando documentos en cajas, en carros, y ahí están, sacando documentos a lo loco. Entonces, ¿qué pasa? Esa corrupción, por ejemplo, personas que no andaban ni en carro, hoy tienen carros, tienen casas, tienen apartamentos comprados. Esa es corrupción, queramos o no, altos funcionarios. Entonces, cuando usted empieza a sumar y va a ver que este gobierno, desgraciadamente, no hablo de la presidenta, hablo de los funcionarios que ella puso, se beneficiaron de manera incorrecta con el dinero del Estado. Y los resultados se van a dar más adelante. Pero mire, abogado. Oigan, hay dueños de gasolineras. Mire, hay dueños de gasolineras. Óigame, hay dueños de gasolineras que no tenían ni siquiera a dónde comer. Lo único que no sé yo es si es más o menos corrupto. Cuando usted habla de los hospitales médicos. Y estos hospitales, 8 hospitales que no se han terminado. Entonces es un tema que el que sale, la represa, el que sale dice que hubo corrupción. Las carreteras que se construyeron, que hubo corrupción. Sí. Esperemos que no. La realidad, pero es que el mensaje fue claro y perdieron. Óigame, personas lo que yo no logro 108,000 empiras y decía que no les gustaba, puestos inventados. Eso no es correcto. Ahorita, firmando acuerdos a lo loco, aumentándole salarios ahorita a la gente para salir. Eso es corrupción. Eso es, hay que revisarlo, porque un partido que llegó al gobierno diciendo que somos manos limpias, que vamos a vender el avión presidencial, que vamos a quitar el peaje, que el centro cívico va a ser un hospital, que no sé qué, que vamos a estar 1000 veces mejores, y es todo lo contrario, mi hermano. Mire, la empresa que renta blindados está preocupada porque le van a devolver un montón de carros ahorita. El Código del Trabajo le da el periodo de prueba al trabajador de 60 días. ¿verdad? 60 días voy a estar callado. A los 60 días agárrese, abogado. Porque vamos a empezar a hacer oposición. Todo lo que usted está diciendo es bonito, porque es oposición. Pero ahora el gobierno, alístese, porque le va a empezar a caer. Le va a empezar a caer. Entonces, estamos listos. Aprendimos la lección. Sí, ojalá la hayan aprendido. Ojalá la hayan aprendido. Yo lo que le digo es una cosa: gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Ya lo miramos con este gobierno libre que haya ganado. Esperemos que el Partido Nacional se recomponga. Para mí, van a haber 6 meses. Y ya va a empezar usted a ver el manejo inadecuado después de los 6 meses. Porque van a entrar en las componendas que ya se dieron en el Congreso Nacional de la República. El pueblo ya está cansado de corrupción. Van a empezar los pleitos entre liberales, entre los que se repartieron, entre los que no se repartieron. Y la verdad es que el día de hoy la gente, 8 de 10, no está contento. Ese es el tema. Si realmente
logran, porque yo no me imaginé nunca, y se lo digo de todo corazón, nunca me imaginé que el Partido Nacional tuviera la posibilidad de llegar después de los 12 años que Por un tuvo. partido libre, ¿por qué no menospreciar? No, por eso. Y no me imaginé lo que sucedió. Lo que quiere decir... Ahora bien, cuando usted me dice eso, yo le hago una pregunta así bien fría. ¿A dónde vive usted, abogado? ¿Aquí? Aquí yo estaba en el interior del país. Y vi No, pero cómo... usted estaba allá afuera del país. Y vi cómo en la elección primaria los nacionalistas No, es que eso... iban como a la iglesia. No, pero es que hay que... No, ahora déjeme terminar. Sí. Hay que reconocer que hay un partido fuerte. Pero, mi partido. organizado, sólido, disciplinado, que tiene en un voto duro 1.200.000 cachuretas. ahorita. O 1.300.000. Producto de su visión conservadora de las Por cosas. eso, pero esa es una cosa. Sí. Pero no quiere decir que ese 1.300.000, que me asusta más, de alguna manera esté sobre la diferencia que hay, que el sistema. El día de hoy, si hubiera segunda vuelta, Tito no tendría ninguna posibilidad. Doctor, usted está hablando de cuestiones que no existen. La realidad es que ganó el Partido Nacional ahorita. Si hubiera. Por eso hay que buscar que la democracia ¿Usted quiere que prevalezca. Sí, yo quiero que Te haya. convence a los diputados de Libre para que pidan No, esas si no reformas. necesitan liberales. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresamos, venimos con la última media hora y me decía usted que van a revisar la conducta del fiscal general, Hay que revisarla. del consejero Marlon Ochoa Hay que revisarla. y también de la Corte Suprema de No Justicia. es revisarla, lo van a Corte no. descabezar. Los van a descabezar. La corte no, Ajá. pero sí creo que hay que revisar la conducta del fiscal de Marlon Ochoa, porque de mi amigo, desgraciadamente, ni modo. ¿Es amigo suyo? De Mario Morazán. Mario Morazán es mi amigo. Sí. Sin embargo, hay que revisar su conducta también y de todos aquellos funcionarios que fueron electos por el Congreso y que están bajo la bandera libre. Hay que revisarlo. Política limpia, Tribunal Superior de Cuentas, a todos hay que revisarlos. Si hubiera, Es radical, si hubiera perdido el Partido Nacional, se estaría revisando la conducta de Ana Paola Hall, la conducta de José López. Es que así es, este es un gallinero. Los que están abajo chorrean a los de arriba. Hay que revisar la conducta. Hay que revisar- Me gustan siempre esas frases célebres de Enrique. Repitan. Este es un gallinero. Gallinero. Los de arriba chorrean a las de abajo, pero cuando las de abajo suben, chorrean a las de arriba. Muy bien, muy bien. Usted dice que 90 o 60 días da. No sé, bueno, le voy a dar un poquito más, 90 días. 90 días. En 90 días usted va a empezar a ver los despilfarros. Ahora, ¿usted no cree que Tito es diferente? Yo sí creo que Tito es diferente. Pase las No, cosas bien. yo creo que Tito es diferente. Lo que pasa es que no sé hasta dónde Tito va a poder tener el control absoluto. Creo que hay una virtud en el Partido Nacional. Son obedientes y no deliberantes. Ellos hacen lo que le ¿Y dicen. los liberales? No le hablamos. Contrarios. El que se ponga por enfrente lo crucificamos. ¿verdad? Sí. Bueno, sí, la mayor cantidad de expulsiones. Mire cómo somos los liberales. Metemos los que expulsan de otro partido y los que somos del partido nos tratan de expulsar a usted. Sí. Usted fue víctima de los propios Sí, liberales. sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esperemos a ver. Yo conozco personalmente a Tito, compartí con él en la alcaldía. Es un hombre muy... Fue regidor con él, ¿verdad? Sí, un hombre muy especial, muy humano. Es decir, ¿podrá Tito con el Partido Nacional? Mire, en la escogencia del gabinete nos vamos a dar cuenta cómo ¿Sabe dónde va a va a ser dar la cuenta? Yo coincido ahí. Banco Central, Yo coincido ahí. Ministro de Defensa y Ministro de Seguridad. Ahí usted va. ¿Quién va para defensa? No lo sé. La SAR, Pero ahí defensa, va a seguridad. estar viendo usted, ciertas posiciones van a ser claves. Bueno, que no vayan a salir con la locura de nombrar a Romeo Vázquez. No. Esa fue una propuesta de Salvador quién? Narrala. De Salvador. Salvador propuso a... Sí, Salvador. No, pero hay Es lo que yo escuché. hay excelentes militares que son liberales. Por ejemplo, el que andaba ahí con Salvador. Funes. Funes, un Que excelente Ronova que tiene militar. que volver al país, va. Ya, Sí. esa recompensa ya se va a eliminar, va. Sí. Y se le va a dar garantía que pueda venir a someterse al proceso. Sí. Eso Ok, hay que hacer- hay que vamos a hacer. hacer una pausa comercial y aquí el abogado Leonel Núñez nos va a decir cuál sería la vía para revisar la conducta del fiscal general Joel Zelaya.
Estamos en la recta final en una emisión más de Contraportada que se transmite ahora de 6 a 8 de la noche los domingos a través de la señal de LTV, el canal de la Tribuna. A propósito, este congreso que dirige Tomás Zambrano y con una junta directiva muy integrada por liberales va a revisar la conducta de qué altos funcionarios. Mire, yo creo que, ¿mediante qué vía? Mire, hay que revisar la conducta del fiscal general en virtud de las acciones que él hizo. Hay que recordar que esas acciones atentaban contra la democracia del país, atentaban contra el Estado de Derecho. Hay que revisar si la conducta de él fue enmarcada dentro de la Constitución. De no ser así, pues yo creo que el Congreso debería buscar un abogado o abogada de carrera, si es posible fiscal de carrera, para que ocupe ese puesto, en virtud que si él no reúne ese concepto de idoneidad para continuar, debería ser destituido. Pero que la mayoría del pueblo hondureño estamos realmente pensando que debería revisar su conducta, y la de Marlon Ochoa también. O sea, Marlon Ochoa, creo que hay que revisar su conducta. Hay responsabilidades que tiene que asumirse cuando se juramenta en un cargo. Él no las ha asumido, no las asumió, sino que también estuvo vulnerando el Estado de Derecho que tenemos los hondureños, que les ha costado mucho a mis padres en los años 70 para volver a la democracia en los 80. Yo estaba niño, nací en el 74. Les costó a aquellos hondureños esa constituyente, a su papá le haber costado también mucho volver al orden constitucional, para que un cipote venga y simplemente por seguir una línea de partido haya atentado contra ese Estado de Derecho. Creo que hay que revisar la conducta de aquellos funcionarios que se están haciendo bien su trabajo: el Tribunal Superior de Cuentas, la Política Limpia, Instituto de Acceso a la Información Pública. Todas aquellas instituciones hay que revisarlas. El Congreso debe revisar si estas personas realmente fueron escogidas de acuerdo a su capacidad y idoneidad. Ahora, la Corte, no hablo de revisarla porque es un poder del Estado. Yo creo que hay que apoyar a la Corte. Un 3% de presupuesto es muy bajo. Hay una mora judicial enorme que se necesita de una u otra manera ver la manera en cómo avanza. Yo procuro todos los días, llevo casos laborales, civiles, penales, y es lamentable que el Poder Judicial no avanza, no camina, y hay que ver qué es lo que pasa. Hoy la magistrada Rebeca Santos, que estuvo en el Congreso, manifestó y pidió ese apoyo. Pues hay que revisar en qué se le puede apoyar también a ella. Sí. Bueno, Enrique Ortiz Sequeira, hay que revisar la conducta del fiscal general, hay que revisar la conducta de Marlon Ochoa. Para mí ya están nombrados. ¿Por qué tengo que moverlos? Voy a crear un cisma. No. Es decir, cada quien tiene su óptica. Pues. Perdón. Es decir, si el fiscal se queda, Juan Orlando no puede regresar, porque lo va a acusar de delito de traición a la patria, que es imprescriptible. Entonces, aquí se empiezan a jugar intereses políticos. Va a acusar a Luis Redondo de traición a la patria. Pueda, que proceda. No lo ha hecho. Entonces, si andamos buscando un fiscal a nuestra medida, entonces hay que quitarlo, pues. Porque ese es el problema de toda esta circunstancia, que hoy lo que se están haciendo es con comentas no a favor de alguien, sino que en contra de. Hay que quitar a Marlon, hay que quitar. ¿Y por qué va a quitar a Marlon si ya pasaron las elecciones y ganó Tito? No merecen ni el salario. No, por eso, lo que sea. ¿Y por qué no quitan los magistrados de la Corte? Es igual, es otro poder del Estado. ¿Por qué no los quita? ¿Qué han hecho de malo? Casi, yo le pregunto a usted qué ha hecho de malo. Yo le dije que hicieron de malo Marlon Ochoa se puede inventar cualquier cosa para buscar. Pero yo no he inventado nada. Los hechos son notorios. Pregúntele a Marlon a ver si los culpables no fueron los del otro lado. Cada quien tiene su historia. Si queremos empezar a revolver, volvamos. Pero si yo fui nombrado por X periodo de tiempo, yo creo que sería el primer fiscal que se descabeza, ¿verdad? No, hombre. Aquí. Solo hay 2 fiscales que han durado el periodo. ¿Cuáles? El abogado Mundo Orellana terminó su periodo. Ajá, y yo que Fernando Chinchilla. Después todos los demás, ninguno terminó el periodo. Todos han terminado. Bueno, ese es el otro. Y después otro. El abogado Leónidas no lo terminó. Leónidas Rosa Bautista. Leónidas terminó. No lo terminó. ¿Por qué no? Se fue antes. No, pero es que se fue porque quiso irse, pero no es que lo quita. Sí. Ninguno ha durado, doctor. Solo el abogado Mundo Orellana y Oscar Fernando Chinchilla. Ya va a ver usted la crisis que se va a dar en el Congreso. Ahora, muy bien, Enrique, pero, sí. abogado, hay que señalar, Joel Zelaya, siendo fiscal general, lo van a tener inmovilizado. Mire, si no lo quitan, lo van a tener así con el cuchillo aquí. ¿Y para qué?
Y le van a decir, mira, te vamos a quitar. Que vaya a la casa. Te vamos ¿no? a quitar. Que procure. Te vamos a quitar. Entonces, ¿es bueno? No lo sé, ellos lo determinarán. Yo procuro en materia penal. Le voy a decir, no ha sido un buen fiscal. No ha sido un fiscal. Más de 300 fiscales han renunciado o se han ido con licencia. ¿Por qué? Por la conducta de él. Pasa amenazando a los fiscales. Ajá. Adentro no es posible, no es correcto lo que hace. Se ha perdido la ética profesional dentro del MP. Han perdido derechos muchos fiscales. O sea, le estoy diciendo porque se dio un conocimiento ustedes lo de causa. nombraron también. No, yo no lo nombré. No, los nacionalistas. Si yo hubiese sabido que era regidor liberal, y le presento la tacha. No, ahora que ganaron no les gusta. Y ahora que lo pueden quitar es que están brincando. Antes no podían. Pero sí hay que decirlo, Quique. Joel Zelaya, la persecución del delito fue de manera selectiva. Ahí no hay nadie del ¿Qué fiscal no lo ha hecho selectivo? Bueno. El tema es la fiscalía se ha convertido en un instrumento político y no debe de ser así. Ahí sí coincidimos. No debe de Ahora, ser. busquémosle otra salida, no le busquemos el revanchismo político. Busquemos Porque si el revanchismo fiscal de político verdad. queda el antecedente entonces de que al otro lo vamos a volver a quebrar de la otra forma. El tema es si queremos ayudarle al país, hagamos las cosas bien. Vamos a ver, mire cómo va a quedar despatarrado ese Consejo Nacional Electoral. Ajá. Cosette se va, porque va a ir a una chambita mejor, porque es heroína. Ajá. Ana Paola es heroína. Ana Paola es otra heroína, la van a poner a saber a dónde. Y Marlon. Y los suplentes. No, y lo uno que se propone. y Marlon lo van a descabezar, entonces ya no hay Consejo Nacional Electoral. Y se van a volar a Mario Pineda del Tribunal Supremo. Morazán. Y van a premiar al abogado Mario Flores Urrutia. Que buen amigo mío. Buen amigo mío. Va a pedir otra chambita. Entonces, ya el sistema electoral no importa. Porque se vuelve un botín para que cuando triunfa uno, entonces usted pide su raja. No, pero después nombrar gente nueva, que con la capacidad. Ahí es el tema. Con la idoneidad. Aproveche. Bueno, tú lo has vivido. ¿Qué es lo que hacen otros países? Recién pasado un proceso electoral, se someten las reformas en el primer año para que empiecen a funcionar. Porque un proceso electoral necesita 2 años antes para prepararse. Y aquí se prepara 6 meses antes y no puede ser. Segunda vuelta electoral. Debería de ser una realidad. Hoy la segunda vuelta electoral hubiera eliminado muchos problemas. Hay que revisar la segunda vuelta. Si el hondureño tiene la capacidad. Ya va, está en el poder, ya la está. O sea, ellos opinan de manera personal. Sí. Y yo podría decir, no, está opinando como libre. Sí. Pero yo puedo opinar de manera personal también. ¿Como liberal o como libre, Quique? No, como ex miembro del Consejo Nacional Electoral. Sí, como hay una necesidad. Yo como hondureño, ¿sí? Y que fui parte del Consejo del Consejo Departamental Electoral, y diría, mire, hay que ver esa opción de segunda vuelta, pero de tal manera que también el hondureño sepa para qué sirve. Porque el hombre hace números. Para que gane algo. El hombre dice 700,000 de libre, más 1.200.000 del Partido Nacional. Los números los hacen ustedes. Y ganamos al Partido Nacional. Porque él sabe que hay que ganarle al Partido Nacional. Los demás partidos no tienen la cantidad de gente que los cachurecos. Entonces, hay que verlo. Si la segunda vuelta es porque realmente se quiere conciencia, ¿en qué sentido? Que se permita la inscripción de cualquiera que quiera participar en elecciones también. Abrir el espacio de que cualquiera pueda participar. Y además la segunda vuelta debe de ser regulada. Cuando hay una diferencia de 17,000 votos, hay una necesidad. Tiene que ser un 10% mínimo. Por eso, entonces, hay que ponerlo. Necesitamos cambios. Los propios magistrados lo están diciendo y lo está reconociendo el Congreso. ¿Qué cambio haría usted, Quique? Primero la segunda vuelta. La segunda vuelta. Después. Eso es reforma constitucional. Eso de entrada. Pero es que esta segunda vuelta se escucha muy político. O sea, hablamos de la raíz, que es lo primerito que hay que cambiar ahí. La segunda vuelta. O sea, no es la conformación de la mesa electoral. También. Pero lo primero, la Junta. Y ir avanzando en el censo, en la transmisión de datos. Es que le digo una cosa. El problema. La transmisión de datos, perdón. El problema es, la segunda vuelta requiere reforma constitucional. Y una vez que la reforma constitucional está hecha, se legisla en función de la reforma constitucional. Me preocupa que, desgraciadamente en Honduras, aquí siempre
y yo como abogado, a que se hace la reforma constitucional y la reforma dice que hacer la ley. A los 2 años se crea la ley y la parte procesal nunca se crea. La parte normativa. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el problema. Pero le digo, o sea, si se va a hacer una segunda vuelta, no solamente aprobarla, no, hay que aprobar todo el paquete de un solo. Por etapas, pero solo un pedacito para que decir, mire, ya está la segunda vuelta. Porque yo soy del criterio que la segunda vuelta electoral afectaría en gran manera al Partido Nacional. Porque hay que reconocer al que esté en el poder. No tanto así, Enrique. Al que esté en el poder. Al que esté en el poder. Sí. Porque el que esté... Pero Libre no hubiese ido a segunda vuelta ahorita, doctor. Bueno, puede hacer. Pero esos votos de Libre hubieran acompañado a Salvador Narrala. Ténganlo por seguro. Por eso yo le digo, porque, bueno, como la trampa de ahorita que decían, vaya, someta a votación la planilla liberal y la planilla cachureca. Claro, al ver la planilla liberal, los de Libre van a votar por esta. ¿Usted cree? Claro, sería una trampa, hombre. Ajá. Pero está claro. Y no firmó una de Libre para los cachurecos. Y Casalla no la tenía así, vaya, diga que retiro mi firma. Usted sabe que no se puede retirar cuando ya está electa. Bueno, pero hasta esa lista la firmó hasta el suplente Yerosk Elvir, pues. Pues sí, pero no se puede retirar. Ahora retiro mi firma. No sé si vamos a coincidir en algo. Todo lo que viene de aquí en adelante van a ser negociaciones políticas. Sí. Todo. Sí, ahorita sí. El fiscal, todo lo que hemos hablado va a ser negociación política. Los primeros 3 Y meses. hay una realidad. Ajá. Ya hay un bloque que ha hecho comparsa, que tiene los 86 votos. Son más, doctor. Más de Por eso, 86. mínimo, los 86 votos que se necesitan para cualquier reforma. Es decir, el Congreso el día de hoy puede, óigame lo que le voy a decir, que es fuerte, puede prescindir de todos los diputados de Libre y funcionar. Ahora, hay que decir algo. No lo necesitan absolutamente. Y ahorita viene otra cuestión. Algunos diputados de Libre se van para el Partido Liberal. Y algunos alcaldes de Libre vuelven al Partido Liberal. Apunte el día que lo estoy diciendo. Pero, ¿y usted cree que el Partido Liberal es atractivo ahorita para ellos? Es que Libre va en caída libre. Libre va a desaparecer. ¿Por qué cree usted que va a pasar eso? Porque ya no está en el poder. Ya Libre ya cumplió su ciclo. Ahorita lo que queda, vuelve nuevamente el bipartidismo con fuerza. Ambos están trabajando en conjunto y al final Libre va a terminar más chiquito que el Popular. Lo que yo colijo es, hay una decisión política entre ambos partidos. Partido Nacional, Partido Liberal. Partido Nacional y Partido Liberal. Van a aniquilar a Libre. Sí. Esa es una decisión que yo la acabo de oír por lo que sale. Si hay un acuerdo, es aniquilar a Libre. ¿Y cómo lo van a aniquilar? No lo sé. Eso ahí lo vamos a ir viendo. Lo primero que van a hacer es descabezarle al fiscal. Le van poco a poco. No, pero yo más bien creo, analizando yo no vengo a mentir, vaya, yo sí lo miro. Pero analizando los factores que provocaron la derrota de Libre, una fue la instrumentalización de la justicia. Eso les afectó mucho. Entonces, más bien a Libre, creo yo, como partido, le haría bien no seguir cargando con la Fiscalía General. Evidentemente, la Fiscalía General, para los 3 partidos, ha sido ocupada para otras cosas. Me ha dado un consejo muy sabio usted. Yo les digo, la instrumentalización de la justicia fue uno de los factores de derrota para Libre. No ganó ningún departamento. Y la instrumentalización que hizo Juan Orlando de la Corte. ¿Qué hizo? Y no sacó la sentencia de la reelección. Expulsó magistrados. Es que cada quien cuenta la historia a su manera. Usted es abogado. Sí. Usted es abogado. ¿Sabe qué hizo este gobierno? ¿Sabe qué hizo este gobierno? Con los 4 magistrados que demandaron al Estado de Honduras, que se fueron allá a Costa Rica. ¿Sí? ¿Sabe qué hizo este gobierno? ¿Qué hizo? Se allanó la denuncia de los magistrados. No defendieron a Honduras. Ajá. Se allanaron y por esa razón el Estado va a pagar millones. Pero que fue ilegal, porque ilegal la destitución. Y pregunte, ¿quiénes son los de Honduras que fueron a La Haya a representar a Honduras? Pero investiga la quiénes destitución eran. Se va a ilegal. suspar quienes llegaron a representar a Honduras, que fueron a decir, nos allanamos. Y eso le benefició a un diputado que ya no es diputado de Libre también. Y le benefició a otra gente más que denunciaron a Honduras
en derechos humanos por el supuesto sucesión o golpe de Estado. Abogado. Por destituciones. Abogado, se allanó, Mire. se allanó Donald Trump para dejar a Juan Orlando de Eso hay que sacarlo. 40 Y el años, hondureño tiene que darse cuenta que hay un montón que se las tiran de santos y de manos limpias y son sinvergüenzas y se aprovecharon del poder para beneficiarse. Y en su momento se lo voy a decir con nombres y apellidos. ¿Y el procurador? Y les voy a traer los documentos para que ¿Cuál vean es qué el les futuro del Procurador General de la No, ese República? va para afuera. No, mira, pero hay ya un, tiene una superior. hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que el actual procurador no puede ser procurador porque no reúne requisito de notario. Actualmente hay un fallo. Actualmente hay un fallo de la Corte. Por lo tanto, debe ser destituido. Yo creo que hoy o mañana va a haber un cambio de procurador. Pero ya es les lo toca, correcto. ¿va? Ya les Sí, toca. se toca. Y por esa razón. Y ¿Quién es el candidato en el Partido Nacional? mire, se manejaban dos nombres, sin embargo uno de ellos no era notario y el otro que se maneja no lo puedo quemar. ¿Quién es? Doctor. No lo puedo quemar. No puedo llegar hasta allá. Pero es, Tengo que- pero es nacionalista. Claro. Está dentro del arreglo con los Claro. liberales. Hasta diabolengo tiene que ser, Óigame, ¿verdad? oiga lo que le apunto. Sí. Procurador nacionalista. Ahorita es libre. Subprocurador liberal. Libera, claro. Así como era antes, yo abogado, de que se asusta si antes era así. No, pero yo le voy a decir Fiscal algo. Sí. nacionalista. O liberal. Subfiscal liberal. Pues sí, No, y pero- que se siempre ha sido No, así. pero mire, cuando hablan del bipartidismo, yo a No, veces. es repartido. No, ¿sabe qué? Yo a veces me asusto porque mis abuelos paternos fueron exiliados a Nicaragua en la década de los 60. Claro, hombre. Y en aquellos tiempos era imperdonable, más bien, esa correlación de. No, igual de mi buenos abuelo. amigos. Mi abuelo fue exiliado Sí. en el tiempo de Pajarito. Sí. Otro tío fue guindado Roda, de Italia. Roda jamás hubiera negociado así. Roda jamás Sí hubiera negoció, negociado. doctor. Y la historia dice, ay, Dios mío. Muy bien. Sí, Bueno, negociaron también, doctor, igual que Pajarito. Acuérdese cuando Juan Manuel Galvez dejó la presidencia. No negoció No, Pajarito en el Congreso. Le dieron el golpe ustedes. ¿Ah? No negoció Pajarito en el Congreso. Acuérdese que pusieron. ok, ya estamos en la recta Esta final. es la historia. Tito Afura asume el próximo martes. Sí. ¿Qué debe y qué no debe hacer Tito Afura en razón de lo bueno y lo malo que hizo el gobierno saliente? Yo creo que el abogado decía algo que si se logra cumplir va a tener buenos resultados para el país. Primero, que realmente hayan aprendido la lección. El Partido Nacional es un partido nacional que cambia no solo su discurso, sino que pasa, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Si realmente es consecuente lo que se está diciendo con lo que se está haciendo, lo veremos muy pronto. Eso es como el embarazo, no dura ni 9 meses. Usted a los 4 meses ya le ve la pancita a la muchacha. Y así va a ser el gobierno. Y así va a ser el gobierno. Sí. Entonces, lo primero, si hay austeridad, va a ser un buen mensaje. Si hay diálogo político, va a ser un buen mensaje. Si no hay revanchismo, va a ser un buen mensaje. Si hay la capacidad de integración, va a haber un buen mensaje. Si hay... ¿qué otra cosa le podría decir? Una visión clara de establecer las reglas de juego lo más pronto posible para el próximo proceso, va a haber un buen mensaje. Si hay descontaminación con el Juan Orlandismo, va a haber un buen mensaje. Pero si lo que se está tratando es de destituir al fiscal para que entre Juan Orlando, ese es otro mal mensaje. Ahora bien, No se hace con ese objetivo. sí, y con lo que usted dice, yo el otro día le consultaba a un amigo que puede ser hasta ministro. Y le decía yo, ¿usted va para acá? No, porque me decía, a mí me tildan de orlandista. Sí. Los orlandistas no son bienvenidos, No es eso. son de los titistas. Lo que se quiere, lo que dice usted es cierto. Llevarle la carne al partido. ¿Usted en qué lado está? Y no, yo soy nacionalista. No, pero ¿en qué lado está? ¿Con los orlandistas o con los Yo soy titistas? nacionalista de corazón. No he estado con nadie, no entonces. estoy en ningún Ok, sticker. un minuto para un mensaje final. Rápidamente, Tito Afura quiere y va a hacer un buen gobierno. El Congreso quiere trabajar. La alcaldía de Juan Diego va a hacer un buen trabajo por nosotros los capitalinos. Así que esperamos la confianza. Igualmente manifiesto que todo depende del gabinete
que Tito ponga en estas próximas horas, vamos a saber cómo va. Esperemos que sea un buen gabinete, nos conviene a todos los hondureños, indistintamente que sea nacionalista. Y quiero mandar un mensaje a mi amigo abogado Olvin Sarmiento, precandidato a presidente del Colegio de Abogados. Espero que todo el mundo vote por él este 7 de febrero y el 14 que gane el Frente Patria y Justicia. Muy bien, 30 segundos para un mensaje final. Creo que debemos aprender. Hay muchas cosas que debemos de sacar como lección de este proceso electoral. Creo que las cosas no están claras. Me parece que al inicio todo se ve color de rosa. Vamos a esperar el primer año a ver si es una realidad lo que se está dando. Y yo le garantizo algo. En el segundo año se bajan todos los liberales de esa junta directiva. Muy bien, gracias Enrique Ortiz Sequeira, gracias Leonel Niño por habernos acompañado y por supuesto a usted, amigo televidente. Nos veremos el próximo domingo, siempre en punto de las 6 de la tarde por la señal de LTV, el canal de la Tribuna. Desde los estudios de LTV, este fue su foro dominical, Contraportada, con el mejor debate, análisis y protagonistas de las noticias en Honduras. Conducido por el destacado periodista Eric Mejía. You're unbelievable.